Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal, Sabiduría Espiritual. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a tener uno de los capítulos más importantes del libro secreto de Juan. Es el capítulo 11. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en el capítulo 11? Hay 5 puntos que nosotros tenemos que analizar que son de suma importancia y que nos van a revelar y nos van a aclarar muchas cosas que incluso hemos leído en el Antiguo Testamento, pero aquí va a estar de una manera más clara. El primer punto que nosotros vamos a analizar ya lo habíamos analizado con anterioridad en el capítulo 10, en donde la capacidad de pensar y de razonar de Adán era superior a Yaldabaoth y sus huestes. Ese es el primer punto. El segundo punto que nosotros vamos a analizar es cómo es introducida la muerte física en el cuerpo de Adán. El tercer punto que nosotros vamos a analizar es el pensamiento posterior iluminado en Adán. Ya habíamos tocado unas pequeñas partes en el capítulo 10 y también se había hecho una exposición en particular la semana pasada que hablaba acerca de el Cristo y cómo esta fuerza o este impulso que es el pensamiento posterior iluminado es introducido en el cuerpo de Adán y va a servir de ayuda. Vamos a analizar un poquito, no vamos a tomar mucho tiempo en esa parte. Este cuarto punto que nosotros vamos a analizar es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos va a revelar lo que realmente sucedió en el paraíso. Nos va a revelar realmente qué es este árbol de la vida. Nos va a mencionar también cuál es este fruto prohibido y quién realmente es el que invita a Adán a participar de este fruto prohibido. Entonces, cuando lleguemos a este punto es uno de los más importantes y reveladores de este grandioso capítulo, el capítulo 11. Y el último punto que nosotros vamos a analizar es acerca del sueño profundo en el hombre. Vamos a analizar realmente cuál es este sueño profundo del que se menciona en el Génesis, en el libro secreto de Juan. En este momento empieza la denuncia a ese falso Dios que aparece en el Antiguo Testamento. Entonces es un capítulo, como les menciono, muy importante y muy revelador. Así que vamos a entrar de lleno con el tema y vamos a empezar la lectura. Estamos en el capítulo 11 y comenzamos leyendo el versículo 1. Dice: el ser humano, Adán, fue revelado a través de la sombra brillante de dentro, y la capacidad de Adán para pensar era mayor que la de todos sus creadores. Ya habíamos analizado un poquito este punto en el capítulo 10, en donde nosotros analizamos acerca de la construcción del cuerpo físico, que su propósito de construir o de replicar esta imagen humana era que pudiera generar energías contrarias. Pero recordemos que cuando se presenta el plan de ascenso para la humanidad de Sofía, en donde los espíritus de la humanidad de Sofía que se arrepintieron vienen a tomar estos cuerpos físicos, ¿qué es lo que sucede? Es que este Adán tiene una condición perfecta en la luz. Ya lo habíamos analizado, como les menciono, en el capítulo 10, pero en el capítulo 11 lo vuelve a mencionar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender aquí? Que ese primer prototipo o ese cuerpo físico que se creó ignorantemente también se crea en perfección, se crea en luz. Y al momento de que los espíritus se encarnan en estos cuerpos físicos de Adán, su manera de comprender esta dimensión,
su manera de entender este plan de ascenso es perfecto. ¿Y qué es lo que sucede? Que Adán estaba libre de pecado, libre de error, y vive en una condición luz, a tal grado de que reconoce a estos impostores y los ignora. Este tiempo del que estamos hablando no es de que sucedió en una semana o en 15 días. No, esto sucedió en un lapso muy prolongado de tiempo. Para que nosotros no estemos pensando de que la manera de medir del tiempo pues fue de una manera rápida. Se encarnaron y rápido a los 15 días ellos agarraron la onda y se empezaron a portar bien. No, no fue así, fue gradual. ¿Cómo? Pues no lo sabemos, solamente podemos interpretarlo de esta manera, que ese periodo de tiempo del que habla en el libro secreto de Juan, en donde Adán es perfecto y su manera de pensar era superior a la de sus creadores, fue un lapso considerable. Estamos hablando de mucho tiempo, tal vez miles de años. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en el versículo 2. Cuando alzaron los ojos, vieron que la capacidad de Adán para pensar era mayor que la suya. Así que idearon un plan con toda la multitud de gobernantes y ángeles. Esto es algo muy importante, chicos, porque habla de una condición de cómo estos gobernantes penumbrosos ahora estaban viendo a Adán. ¿Y cómo es que ahora lo están viendo? Por encima de ellos. ¿Por qué? Porque dice, cuando alzaron los ojos, quiere decir que ya no lo veían de arriba hacia abajo, sino que veían a Adán muy superior a estos gobernantes penumbrosos. Y algo que nosotros debemos anotar es que aquí viene el primer plan que idearon estos demonios. Esta es la primera manipulación que nos muestra el libro secreto de Juan, en donde van a empezar a violentar el cuerpo físico. Vamos a continuar con el versículo 3. Tomaron fuego, tierra y agua, y los combinaron con los 4 vientos ardientes. Los batieron juntos e hicieron una gran conmoción. Los gobernantes trajeron a Adán al interior de la sombra de la muerte para poder producir una figura otra vez, pero ahora de la tierra, de agua y fuego. Y el espíritu que procede de la materia, esto es la ignorancia de las tinieblas y el deseo y su propio espíritu contrario. Esta figura es la tumba, el cuerpo creado nuevamente que estos criminales ponen al humano como grillete de olvido. Así Adán se convirtió en un ser humano mortal y el primero en descender y quedar apartado. El pensamiento posterior iluminado dentro de Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de Adán. Aquí hay un simbolismo que lo vamos a desenredar para poderlo entender. Dice en el versículo 3 que tomaron fuego, tierra, agua y lo combinaron con el viento. Ahora, si se fijan, son los 4 elementos. Es fuego, tierra, agua y viento. Y cada uno de estos tiene un simbolismo. El fuego representa el deseo. La tierra representa a la materia. ¿Cuál es esta materia? Es la ignorancia de las tinieblas. El agua es donde sumergen al hombre en la sombra de muerte. El viento es el espíritu contrario. Y mezclando estos elementos, se degrada el cuerpo físico de Adán. Ahora la pregunta sería,
¿qué es esta degradación? Toda esta conmoción de la que habla es el resultado de tener un cuerpo imperfecto, lleno de enfermedades, de sufrimiento, de envejecimiento y como resultado, la muerte física. Entonces, estos versículos que nosotros acabamos de leer, que son del 3 al versículo 6, es de lo que está hablando. ¿Y qué nos dice esto? ¿Qué nos enseña esto? Que en un principio Adán era perfecto e inmortal. Y la inmortalidad le daba un tiempo prolongado a Adán para que pudiera entender quién es Adán, de dónde venía y por qué está aquí y cómo es que va a elevarse nuevamente hacia la luz. Ese tiempo prolongado le ayudaba a Adán a pensar y a razonar por medio de la ayuda del pensamiento posterior iluminado o el pensamiento de Cristo. Entonces, ya para cerrar este punto de estos versículos, es de suma importancia que los podamos entender de esta manera, que es cómo es que al cuerpo físico se le introduce ahora sí que la mortalidad, enfermedades, sufrimiento, envejecimiento y como resultado la muerte física. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender de estos versículos, que están hablando acerca de una degradación, de una manera muy negativa, de una manera muy contraria. Incluso pudiéramos interpretarlo que introduciendo la muerte física en este cuerpo, entonces se tiene atado o encarcelado a esos espíritus que vienen de la humanidad de Sofía. Aparentemente es un plan, pero recordemos que Yaldabaoth es un ser de tinieblas ignorante. Vamos a hablar un poquito acerca de la reencarnación más adelante. ¿Por qué? Porque lo toca también el libro secreto de Juan. Y cómo es que este proceso de reencarnación nos ayuda a que nosotros podamos elevarnos hacia la luz. Entonces, vamos a continuar leyendo en los siguientes versículos, versículos del 8 al 18. Dice, los gobernantes cogieron a Adán y pusieron a Adán en el paraíso y dijeron, come y alégrate, mas su placer es amargo y su belleza es perversa. Eso de come y alégrate que está mencionando el versículo 8, lo hemos leído en el Génesis. Y si prestamos atención, aquí nos está dando una revelación. Recordemos que en el Génesis a Adán se le da una instrucción. Y esta instrucción es que de todo fruto del árbol que se encontraba en el jardín, él podía comer. Pero del único que no podía alimentarse era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, aquí en el libro secreto de Juan dice, come y alégrate, mas su placer es amargo y su belleza es perversa. Algo que nosotros debemos entender en este momento cuando se habla de los árboles y sus frutos, se está refiriendo acerca del conocimiento. Hay un conocimiento en ese jardín o en aparentemente ese paraíso, que ese conocimiento es un placer amargo y la belleza de ese conocimiento aparentemente es perversa. Entonces, los árboles y sus frutos que se encontraban en ese jardín no eran realmente alimento, sino que era un conocimiento oscuro y perverso.
Dice en el versículo 9, su placer es una trampa, sus árboles son malvados, su fruto es veneno mortal, su promesa es muerte. Pusieron su árbol de la vida en medio del paraíso. Ahora, está hablando de un árbol de la vida. Está hablando de un conocimiento, de una falsa información que ellos estaban promoviendo a Adán que comiera o que entendiera que ese falso propósito de la vida era el correcto. Dice en el versículo 11, yo te enseñaré el secreto de su vida, tal como está relacionado con el plan que idearon y la naturaleza de su espíritu. La raíz de su árbol es amarga, sus ramas son muerte, su sombra es odio, una trampa hay en sus hojas, sus capullos son ungüento malo, su fruta es muerte, el deseo es su semilla y brota en la oscuridad. La morada de los que prueban de este árbol es el infierno y la oscuridad es el lugar de su descanso. Pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. Recordemos que el trabajo del pensamiento de Cristo o del pensamiento posterior iluminado es enseñarle a Adán de dónde viene, por qué está aquí y hacia dónde va, tomando un camino de luz. Un camino de luz me refiero a tomando decisiones correctas, impulsando a Adán al cambio, a corregir de una manera positiva su vida. Entonces, este falso árbol de la vida realmente se refiere a un conocimiento. Hay un falso propósito de la vida en donde se engaña a Adán y se le enseña que el pensamiento posterior iluminado o ese impulso de cambio es erróneo, está equivocado y que ese no es el verdadero propósito de la vida, sino que el verdadero propósito de la vida son los placeres. Es sentir ese deseo insaciable por obtener las cosas, por obtener placer, a tal grado de que no satisfacemos o no logramos satisfacer esos deseos corporales, esos deseos materiales, generen en mí odio, generen en mí rencor, a tal grado de que yo luche con otras personas para obtener lo que yo quiero. Entonces, ese árbol de la vida es un falso conocimiento del verdadero propósito de la vida. ¿Qué puede ser? ¿Cómo podemos dimensionarlo más a nuestra época actual? Podemos relacionarlo con el poder económico, porque al no tener poder económico, yo no puedo tener mujeres, yo no puedo tener cosas materiales como en esta ilusión que es casas, que es empresas, que es tener poder sobre otras personas al tener un negocio grande, al poder controlar a otras personas, poder religioso, poder militar, poder político. Entonces, desde aquí nosotros estamos viendo qué es lo que se le está enseñando a Adán como un falso propósito de la vida, y que muchos de nosotros estamos sumergidos en este error. Y dice que estos gobernantes penumbrosos están al acecho de nosotros, impulsándonos también a que no probemos de ese árbol del conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo.
Ahora vamos a continuar leyendo. En el versículo 15 dice: se quedaron allí para que Adán no contemplara de su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. ¿A qué se refiere con esta vergonzosa desnudez? Ahora, recordemos que en el libro de Génesis se habla de que cuando ellos participan del fruto, ellos en automático, su cuerpo físico es cambiado a una condición de imperfección, de muerte y de sufrimiento, a tal grado de que cuando comen del fruto ellos se dan cuenta de que están desnudos y se cubren con hojas de higuera. Eso es lo que enseña en el libro de Génesis. Pero en el libro secreto de Juan, esta desnudez de la que habla es de entender que Adán era ignorante de la verdad, de las cosas buenas y de las cosas malas, del pensamiento posterior iluminado. A eso se refiere esta desnudez. A esto se refiere la vergonzosa desnudez del propio Adán. No se está refiriendo a que se encontraba desnudo, sino que era ignorante. A eso se estaba refiriendo. Dice en el versículo 16: yo fui el que empero les hizo comer. Yo le dije al Salvador: Señor, ¿no fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? El Salvador se rió y dijo: la serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción, para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Ahora, aquí hay algo muy importante, que cuando nosotros lo leemos por primera vez, choca en nuestra mente con las ideas que nosotros tenemos, que venimos de religiones cristianas de Occidente, en donde se nos enseña que la serpiente es la que incita al hombre, o en este caso a Eva, para que participe de ese fruto de ese árbol. Pero aquí está mostrando que el fruto o ese conocimiento que se les enseña es la lujuria, es la preñez, es la destrucción, es la maldad. Eso es lo que les enseña la serpiente, eso es lo que les da de comer de ese conocimiento. Ahora, el Cristo es el que abre los ojos de Adán para que aprenda a discernir quién es Adán realmente, de dónde viene, por qué está ahí, qué errores cometió y qué es lo que tiene que corregir y cómo se puede elevarse hacia la luz. Ahora, no queda muy claro cómo es que él impulsa al hombre, pero lo vamos a ver en el capítulo 12 o 13, ahorita no recuerdo muy bien, cómo es que el Cristo impulsa al hombre a tomar decisiones correctas. Pero lo que nosotros debemos de llevarnos de estos versículos es que el Cristo es el que da de comer de este fruto. ¿Cuál es este fruto? Recordemos que se está refiriendo a un conocimiento. Ese conocimiento que les extiende es acerca de cómo elevarse hacia la luz y cómo cambiar sus vidas de una manera positiva. Eso es lo que realmente les da de comer el Cristo. Ya para hacer un cierre de estos versículos, solamente quiero mencionarles que de esta manera el Cristo denuncia al Dios del Antiguo Testamento, enseñándonos que la historia que aparece en el Génesis está mal, es errónea, está manipulada y tiene un objetivo: seguir adormeciendo a la humanidad. Entonces vamos a cerrarlo aquí y vamos a continuar con los otros versículos. Dice el versículo 19: Adán sabía de la desobediencia contra el primer gobernante, porque el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán restauró la mente de Adán para que fuera mayor que la del primer gobernante.
el primer gobernante a su vez quería recuperar el poder que él mismo había pasado a Adán, así que arrojó olvido sobre Adán. Ahora, el primer gobernante, dice, quería recuperar el poder que él mismo había pasado a Adán. ¿Cuál es este poder? Recordemos que hubo una desviación en la humanidad de Sofía. Hubo una parte de la humanidad de Sofía que atesora dentro de sí ideas retorcidas. Y hay otra parte que se arrepiente. Esta parte de esta humanidad que se queda con esas ideas retorcidas lleva por nombre Yaldabaoth. ¿Y qué es lo que hacen? Atrapan a la humanidad de Sofía que se arrepiente, que ya no quiere vivir en esa condición de violentar, ahora sí que las leyes de Dios. Entonces, recordemos en el capítulo 10 que a Yaldabaoth se le invita a liberar a esta humanidad, para que esta humanidad arrepentida pueda tomar estos cuerpos físicos y así darle vida a este humano, Adán, en este mundo físico o degradado, pudiéramos llamarlo así, en frecuencias luz muy densas o muy bajas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en este versículo 20? Que Yaldabaoth, al ver que Adán es superior, al ver que Adán, su manera de pensar y de razonar es superior a la de Yaldabaoth, entonces trata de buscar algún método para nuevamente apoderarse y tener el control de esta humanidad, pero ahora en este mundo físico o en esta dimensión mortal. Y dice que arroja olvido sobre Adán. Este olvido es esta turbulencia en la que nosotros como humanos estamos siendo sometidos, a tal grado de que no sabemos quiénes somos, no sabemos por qué estamos aquí, no sabemos cuál es el verdadero propósito de la vida. Y de esta manera nos llegamos a perder o nos perdemos por completo en esos falsos propósitos o en esos falsos ideales de la vida. De esta manera se está refiriendo a ese olvido en el que cae Adán. Dice el versículo 21, yo le dije al Salvador, ¿qué es este olvido? El Salvador dijo, no es como Moisés escribió y tú oíste, pues él dijo en su primer libro, hizo que Adán quedase dormido. Más bien, este olvido hizo que Adán perdiera todo sentido. Así dijo el primer gobernante a través del profeta, haré que sus mentes sean lentas para que no puedan comprender ni discernir. Entonces, el plan que tiene Yaldabaoth es nuevamente tomar ese control, ese poder sobre la humanidad de Adán. Uno, para que pueda generar energías contrarias, porque por ese propósito fue diseñado Adán. Y el segundo, para seguirse exaltando por encima de la creación, de que tiene poder y control sobre estas humanidades luz. Entonces, chicos, ya para ir haciendo el cierre e ir despidiéndonos de este grandioso capítulo, ¿qué es lo que nos enseña este capítulo 11? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver a simple vista? Como cristianos, ya sea porque vivimos en Occidente y tenemos como organización religiosa que se nos ha impuesto de nacimiento, que es el cristianismo, se nos ha enseñado que Adán, en el momento en el que se puso en el paraíso, él era perfecto y que la condición de sufrimiento, de imperfección, de ir envejeciendo y de la muerte física, esa raíz
de que Adán, estando en el paraíso, tuvo un error, que el hombre se equivocó, haciéndonos responsables incluso a nosotros mismos cuando nosotros entendemos esta doctrina, de que por nuestra culpa y por nuestro albedrío nosotros tomamos la decisión de estar en error al participar del fruto prohibido. Entonces, algo que aclara el libro secreto de Juan es que no es error de nosotros. Esa condición de imperfección, esa condición que tiene el cuerpo físico de degradación hasta tener la muerte física, no es culpa de nosotros. Eso es algo bien importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Ahora, el otro punto importante es acerca del paraíso o del jardín, en donde le dice Jehová a Adán y a Eva, o Adán le dice, de todo árbol del fruto podéis comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese fruto no podréis participar o comer, porque el día que de él comiereis, de cierto morirás. Entonces, en el libro secreto de Juan aclara que todos estos árboles son una representación del conocimiento que se le estaba enseñando a Adán, en donde el Cristo le enseña a Juan que esos placeres, que esa manera de pensar de una manera retorcida y violentando los poderes de creación, se enseña como un falso propósito de la vida. ¿Con qué objetivo? Que Adán no pueda discernir, que no pueda entender ni recordar que viene de un plano espiritual y que viene a estas dimensiones físicas a corregir ese problema que hubo en dimensiones luz, en este caso en la humanidad de Sofía, y que su condición es este cuerpo físico, elevarlo, irlo limpiando de ese germen de error. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le impone un falso propósito de la vida. Entonces, esto es algo muy importante que revela el libro secreto de Juan acerca del árbol de la vida y acerca de sus frutos que se encuentran en este falso paraíso. ¿Qué otro punto importante de esto que está sucediendo? Que el Cristo es el que da de comer a Adán el fruto de la ciencia del bien y del mal. Esto es algo muy importante de que nosotros podamos entenderlo. Tal vez pueda chocar si esta es la primera vez que están viendo este video y este tipo de información choca con nuestras ideas. Es difícil al principio digerir esta información porque se nos dogmatiza de que la serpiente es la que hace que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el libro secreto de Juan revela que no, que esa condición de ese tipo de conocimientos nos ayuda a discernir qué es bueno, qué es lo correcto y qué es lo malo, o qué es lo incorrecto. Y ese conocimiento lo da el Cristo. Lo vamos a ver en capítulos más adelante, posteriores, cómo es que el Cristo mueve en nuestras fibras y en nuestra mente ese impulso de saber qué es bueno y qué es malo. Ahorita lo que nosotros debemos de entender es que el Cristo es el que realiza este trabajo de despertar las mentes de las humanidades, en este caso de la humanidad de Adán. Entonces es un capítulo muy interesante, es un capítulo que debemos de estarlo repasándolo, entendiéndolo, meditándolo, en el cual pues yo les hago la invitación de que ustedes personalmente puedan estar leyendo estos capítulos del libro secreto de Juan y sobre todo el capítulo 11 para que puedan precisamente despertar
despertar sus mentes, aclarar sus mentes con este tipo de información. Entonces tocamos absolutamente todos los puntos. Tocamos la perfección en la que fue creado el cuerpo físico y donde era inmortal. Vimos la primer manipulación al cuerpo físico, en donde se degrada, se le introduce el sufrimiento, se le introduce la imperfección en el cuerpo físico, se le introduce el envejecimiento, se le introduce las enfermedades que dan como resultado, tarde o temprano, la muerte física. Vimos nuevamente o tocamos muy poco acerca del pensamiento posterior iluminado, pero es que ya habíamos hablado anteriormente. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, yo te invito a que veas el capítulo 10 y incluso la exposición de la semana pasada que hablamos acerca de el Cristo. De todas maneras, aquí te los voy a dejar para que puedas ir a ver estas exposiciones. Tocamos el tema de el paraíso, tocamos el tema de estos frutos y también tocamos como último el olvido o el sueño profundo de Adán, el cual es este plan que tiene Yaldabaoth para distraer o sumergir al humano Adán en falsos ideales, en falsos propósitos de la vida, para que Adán no tenga esa oportunidad de recordar quién era, por qué está aquí y hacia dónde va. Ese es el propósito de Yaldabaoth. Y obviamente el humano Adán, al estar en corrupción y con un falso propósito, pues genera energías contrarias a través del sufrimiento, a través de la ira, a través de pensamientos vanos sobre el propósito de la vida, violentando los poderes de creación. Y me refiero a violentar los poderes sexuales de la reproducción, que toca mucho el tema en estos versículos. Entonces, a eso se refiere cuando dice que lo introduce en un sueño profundo. Entonces es un capítulo muy importante y les invito a que ustedes puedan estudiarlo personalmente, cada quien en sus hogares. Chicos, pues esto sería todo de mi parte. Esto es lo que yo quería compartir hoy con ustedes. Si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo subo un nuevo video. También quiero invitarte a que puedas compartir esta información con otras personas. Si conoces a amigos o familiares que sean afines a este tipo de investigaciones, de exposiciones y de conocimientos, pienso que puede ser de mucha ayuda si estás en ese proceso de investigación. Déjame tu comentario, dime qué piensas acerca de este capítulo. Yo trato de leer todos los comentarios, excepto los que son de los cristianos estos, los aleluyos que se dan golpes de pecho y dicen cosas de que me arrepienta y que si no me va a ir mal en el día del juicio. Entonces esos comentarios pues normalmente los ignoro. Pero de ahí, si son preguntas sinceras, trato de leerlas y de contestarles. No tengas temor y escríbeme. Dime qué piensas acerca de este capítulo. Y pues esto sería todo de mi parte, chicos. Namaste. Hasta la próxima.